vez ha pasado por tu mente el deseo de que el día tenga 25 o más horas para alcanzar a hacer todas esas tareas que tienes pendiente? Si en algún momento tú te has sentido abrumado o abrumada por la cantidad de cosas, de actividades que tienes que hacer, déjame decirte que no estás solo. Ser más productivo es uno de los deseos más comunes entre los dueños de negocios y emprendedores, sin importar la etapa en la que se encuentra su negocio. Aprender a manejar mejor tu tiempo y lograr hacer más en menos tiempo es una de esas destrezas que también se aprenden con la práctica. Y hoy te quiero compartir esta herramienta clásica que nos ayuda a definir lo más importante para nuestra agenda, nuestras prioridades. Y de ellas hablamos del episodio de hoy. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Saludos, gente linda, por acá Verón, listísima para acompañarte en este final de semana si me estás escuchando en tiempo real. Un viernes que lo dedicamos a temas de liderazgo y desarrollo personal. Gracias nuevamente por conectarte en este nuevo episodio un día más y acompañarme a tejer esas conversaciones con reflexiones, ideas y aprendizajes que nos ayuden en conjunto a crecer en los distintos ámbitos de la comunicación para el negocio. Y hablando precisamente de comunicar en el negocio, nada comunica más acerca de las prioridades de una persona que aquello que tiene en su calendario o en su agenda. Escucharás con frecuencia a muchas personas decir, si no está en mi agenda o en mi calendario, no sucede. Y esta puede ser una verdad a medias, o mejor dicho, hay que tomarla con pinzas. Me explico. De nada sirve que llenemos nuestra agenda de decenas de actividades si estas no son realmente importantes, si no mueven la aguja de nuestros objetivos o si ni siquiera nos vamos a dar el tiempo para cumplir de acuerdo a lo que hemos puesto en el calendario. Entonces, antes de que una actividad esté marcada en la agenda, en el calendario digital, debería pasar por algunos filtros para determinar si es relevante, si es verdaderamente una prioridad según los objetivos o metas que tengamos, sin importar si son de carácter de personal o si son específicamente del negocio. Y hay varias maneras de crear ese filtro. Una de las más utilizadas o una de las más difundidas y conocidas es la famosa matriz de Eisenhower. De hecho, hay muchos autores muy reconocidos del management que le explican que la utilizan justamente como esta herramienta de priorizar. Su origen, evidentemente, se la debemos a Dwight Eisenhower, presidente número 34 de los Estados Unidos, además militar, general reconocido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eisenhower siempre había tomado decisiones difíciles y cruciales, por supuesto debido a todo su background, debido a todo su origen en las actividades que manejaba dentro del ejército estadounidense antes de que sea presidente de esta nación. Y ya siendo presidente, en varios discursos y en varias apariciones públicas, él hacía hincapié en cómo la urgencia y la importancia de las tareas influyen en la necesidad de priorizar. De hecho, contaba algunas anécdotas o hacía algunas referencias de cómo durante el periodo de guerra las familias, las personas priorizan efectivamente de acuerdo a estos dos criterios. Decía específicamente que priorizar lo que nos ayuda es a combatir este efecto de la mera urgencia, este efecto de sentirnos que estamos todo el tiempo solo apagando incendios, que vamos siempre contra reloj. Y entonces lo que hace es eliminar esas pérdidas o esas fugas de tiempo y nos crea en general más espacio mental para avanzar en los objetivos que realmente tenemos definido. Lógicamente, desde su rol para manejar esos desafíos, tanto como comandante general en la Segunda Guerra Mundial, entonces, para manejar esos desafíos desde la parte militar hasta en la presidencia,
Eisenhower desarrolló un sistema que le permitía a él priorizar tareas y decisiones. Así es como él tomaba sus decisiones para saber qué hacía día tras día. Y este sistema se basó en la idea de distinguir entre lo importante y lo urgente, reconociendo que no todas las tareas van a merecer la misma atención inmediata. Veamos cuál es la lógica detrás y cómo se construye esta matriz. La matriz nos propone dos conceptos muy clave a distinguir: la urgencia versus la importancia. ¿La urgencia qué es? Básicamente se trata de qué tan sensible al tiempo, una sensibilidad temporal de una tarea. Hay trabajos, hay tareas, hay actividades que exigen una atención inmediata y cuando no se los atiende, tienen consecuencias concretas. La tarea urgente siempre va a tener un plazo, pero no necesariamente tiene grandes resultados o un gran impacto. Por otro lado, la importancia, en cambio, se trata del valor de la tarea. Y ahí específicamente nos referimos a las contribuciones que puede tener un proyecto o una actividad a las metas y objetivos más amplios o más grandes que tenemos en el medio y largo plazo. Una tarea importante no tiene el mismo plazo que una urgente, y esto es importante entender. Sin embargo, la tarea importante sí es vital para las metas y objetivos, porque además este tipo de tareas requieren de una planificación meticulosa para que efectivamente produzca resultados, para que produzca impacto. Tomando estos dos criterios, la matriz tiene 4 cuadrantes que representan los niveles de urgencia e importancia de un proyecto. Básicamente, cuando tú dibujas la matriz, la urgencia va a estar en el eje horizontal, es decir, de izquierda a derecha, y la importancia estará en el eje vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, el cuadrante 1 se denomina hacer. Aquí se cruzan lo urgente y lo importante. Estas son las actividades que requieren nuestra atención inmediata debido a que son críticas y a menudo tienen consecuencias significativas si no se hacen de inmediato. Sí contribuyen directamente a nuestros objetivos a corto o a medio plazo y se hacen de inmediato porque tienen un impacto significativo también en nuestros resultados o en algún aspecto de nuestra vida. Con ejemplos siempre es más fácil entender, así que veamos 2 de ellos. Tienes que entregar un proyecto para un cliente con una fecha límite que está próxima. Esta tarea de hacer, de completar y entregar este proyecto es tanto importante como urgente, ya que tienes una fecha límite muy cercana y de su éxito depende si es que hay satisfacción o permanencia de ese cliente. En un aspecto más personal, una emergencia médica, atender una emergencia médica es algo importante y urgente. Si tú o alguien de tu familia se lesiona o necesita atención médica de inmediato, esta se convierte en una tarea importante y urgente que hay que atender. El cuadrante 2 se denomina planificar. Esta, en cambio, es el cruce entre lo importante pero no urgente. Son las tareas que no tienen una fecha límite inmediata, pero que son fundamentales para nuestro crecimiento de negocio, profesional, personal o para el bienestar en general. Estas son las tareas que normalmente están relacionadas con la planificación a medio y a largo plazo. Las habilidades, desarrollar una habilidad, una destreza o mantener relaciones saludables o el logro de una meta muy específica están en esta categoría. Ejemplo, si vas a dar una presentación en algún foro de tu ciudad y tienes que preparar las diapositivas para esa presentación, hacerlo con anticipación o marcar el día que lo vas a hacer entraría en esta categoría, para que no tengas que esperar hasta el último minuto y empezar a buscar todo el material y empezar a construir, porque ahí estaría en el cuadrante 1. Se vuelve urgente y se vuelve importante por una cuestión de tiempo. Otro ejemplo, hacer ejercicio regularmente. Si empiezas con el hábito desde ahora, en lugar de postergar ese ejercicio, a mediano plazo esto va a generarte un beneficio y no tienes que esperar hasta que el doctor te diga, uy, está con el colesterol alto, o uy, estamos con la presión alta y entonces tiene que empezar a hacer ejercicio por receta médica. Eso es lo que significa este cuadrante 2, en donde planificamos las actividades. Ahora, el cuadrante 3 se denomina delegar. Aquí se cruzan lo urgente, pero lo importante. Estas son las actividades que demandan atención inmediata porque también los plazos son inminentes o ya que son
debido a situaciones o solicitudes externas. Pero estas tareas no necesariamente nos contribuyen a los objetivos que tengamos en nuestra planificación. Estas tareas pueden convertirse en distracciones a veces y nos pueden desviar de las prioridades, de lo que realmente es importante. Para entenderlo mejor, un ejemplo, atender llamadas telefónicas que no estaban planificadas, de algún familiar, de algún amigo, de alguien. Recibir una llamada telefónica que no esté en nuestra agenda definitivamente va a interrumpir nuestro flujo de trabajo y nos va a distraer de aquella tarea importante que a lo mejor estamos haciendo. Obviamente son llamadas que a veces son simplemente de saludo o de socializar, que no son urgentes, pero que por cultura, por educación, por amabilidad, nos sentimos obligados a responder de inmediato y por eso nos interrumpe. Otro ejemplo, los correos electrónicos o responder correos electrónicos. Si tenemos la bandeja de correo electrónico abierta todo el tiempo, esta puede llenarse fácilmente de mensajes que no son relevantes y que no impactan en aquello que es nuestra prioridad al momento. Y el cuarto cuadrante se denomina postergar o eliminar. Aquí se cruzan lo no importante y lo no urgente. Estas son el tipo de actividades que no contribuyen para nada a nuestros objetivos principales y bajo ninguna circunstancia requieren la atención inmediata. Por lo general, son tareas o son distracciones o actividades que nos proporcionan algo de distracción o una especie de alivio temporal del trabajo cotidiano, pero en realidad no están agregando valor específicamente a la vida a largo plazo o específicamente a un objetivo. Veamos ejemplos que vas a identificar muy fácil. Entrar a scrollear o a revisar redes sociales. Nos podemos pasar horas desplazándonos haciendo scroll por cualquier red social sin realmente un propósito definido y esta se convierte en una forma muy común de procrastinar, de posponer el trabajo importante. Otra es ponernos a ver televisión sin propósito. Pasar largos tiempos o periodos frente al televisor viendo series, películas sin un propósito definido también es otra manera de perder el tiempo. Obviamente, si es que estamos hablando de un fin de semana o de un periodo de descanso, relajarse y disfrutar del entretenimiento está muy bien. El problema es cuando lo hacemos en exceso porque nos puede llevar ahí sí a la falta de productividad y a esa sensación de insatisfacción a largo plazo. También puede ocurrir que sea entre semana y los termine agotando más de lo que los relaja. Como ves, estos criterios son técnicamente sencillos de aplicar. Es un filtro bastante simple de ejecutar a través de esta matriz y simplemente es cuestión de dibujarle en un papel estos 4 cuadrantes y a un lado listar las actividades que necesitamos realizar según nuestras metas y prioridades y colocarlas o ubicarlas en cada uno de estos cuadrantes. Esto sin importar si son del negocio o si son de carácter personal. Y cada vez que tú te sientes a planear tu día o semana, haces este vaciado, las ubicas en cada uno de los cuadrantes y así puedes saber qué colocas en tu agenda, a qué le dedicas más o menos tiempo. Ahí sí se cumple esto de que lo que no está en mi agenda no sucede, pero lo que va a estar en tu agenda va a ser lo que es realmente importante de atender en esa semana o en ese día. Como siempre, y esto es algo que siempre me has escuchado en este espacio, la planificación o ser más productivo son destrezas que se van creando con el tiempo, que se adquieren al igual que todas las demás con la práctica. Particularmente yo te confieso que para mí esta es una de las destrezas más complicadas de manejar porque soy una persona que fácilmente se distrae y puede perder la concentración y empezar a hacer otras tareas que no tienen nada que ver. Así que yo, la primera, el llevarme esta lección, este aprendizaje para ponerlo en práctica. Y te voy a compartir lo que yo haría este fin de semana. Espero que tú también lo puedas poner en práctica. Cuando te sientes a hacer tu planeación, tu ejercicio de planeación semanal, utiliza esta matriz, haz este filtro y durante la semana observa qué impacto tiene realmente hacer este ejercicio. Déjame saber, por supuesto, si es que este contenido te ha resultado interesante y de valor, y lo puedes hacer escribiendo tu reseña en Apple Podcast, valorando con 5 estrellas en Spotify o dejando tu comentario en YouTube. También, como siempre, me puedes enviar un mensaje directo un poco más íntimo y cercano a través de Instagram, en donde me encuentras como @Vero8Ortiz. Me despido por ahora y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao, chao.